gerente del Banco Central confirmó que las pérdidas económicas por las manifestaciones de octubre de 2019 alcanzaron 821 millones de dólares. Gobierno propone aumentar la edad para el pago de la pensión alimenticia hasta los 24 años. Cuerpo de Bomberos informó que el incendio en el Cerro Casitagua está controlado. Las llamas consumieron 280 hectáreas de vegetación. Un muerto y una persona herida tras un deslizamiento de tierra en el sector del Puente 2 vía al Valle de los Chillos. Policía homenajeó a Eric Joel Sagui, el niño héroe, que rescató a 6 menores atrapados en un vehículo que se accidentó el pasado 13 de diciembre. En lo internacional, caravana de migrantes llegó a la frontera sur de México. El presidente López Obrador ofreció 4,000 puestos de trabajo para los centroamericanos. Viernes 17 de enero del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. Más de 800 millones de dólares es la pérdida económica cuantificada por el Banco Central del Ecuador durante las protestas de octubre del año anterior. El 56% de este monto corresponde a afectaciones para el sector productivo. Nosotros viendo la afectación en la formación bruta. Me veo eso para atrás. Les contamos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, presentó una nueva propuesta para reformar el Código de la Niñez y Adolescencia que contempla, entre otros temas, el aumento de edad para el pago de la pensión alimenticia y procesos para rápidos y adoptar. La propuesta de ley que impulsa el Gobierno Nacional está compuesta por 137 artículos, entre los cuales destaca la iniciativa para aumentar la edad para las pensiones alimenticias. Actualmente la ley establece que un joven que curse estudios universitarios recibirá hasta los 21 años de esta pensión. La propuesta sugiere que sea hasta los 24 años. O sea, aquella persona adolescente que acceda a la universidad, tenga 23 años, por ejemplo, y hasta los 24 años pueda acceder a una pensión alimenticia, porque la universidad generalmente concluye a los 24 años, no a los 21 como lo refiere hoy el Código de la Niñez. Además, se abarca el concepto de tenencia compartida, que actualmente no está estipulado en nuestra norma. La cual se establece condiciones de discusión desde la centralidad de los niños, en donde los jueces tienen que valorar básicamente la situación de los niños, niñas y adolescentes. En otro aspecto, se busca agilitar los procesos de adopción, pues actualmente duran hasta 4 años. Cuando se dicta la posibilidad de generar ya una declaratoria de adoptabilidad, que se está estableciendo es un tiempo máximo de 1 año. En Ecuador existen 224 niños con dictamen de adoptabilidad. Permitirles tener un hogar sería más fácil con procesos expeditos. Respecto a la violencia y el enfoque de género, se refuerza la protección de niñas y adolescentes y también se incluyen otros tipos de violencia. A la física y psicológica se suman la ginecobstetra, simbólica y cibernética. El MIES entregó el proyecto al presidente de la Asamblea, César Litardo, y al asambleísta por Pachacútiga, Encarnación Duchi, quien lidera la comisión que analizará la propuesta. Litardo instó a esta mesa legislativa a acelerar el trabajo. Pero hay que ser un poco más proactivos para garantizar que esta ley se apruebe de manera inmediata por esa necesidad que tenemos. Los insumos que el día de hoy se ha entregado por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social serán incorporados ya en la medida de que vayamos debatiendo los diferentes temas sobre niñez y adolescencia. La idea es que el informe para primer debate de las reformas al Código de la Niñez esté listo en el primer trimestre del año y para finales de 2020 la norma sea aprobada, informó Carolina Basante. Reiteramos la información. Más de 800 millones de dólares es la pérdida económica cuantificada por el Banco Central del Ecuador durante las protestas de octubre del año pasado. Como decía en la convocatoria, nosotros viendo la afectación en la formación bruta.
Tenemos un problema, un inconveniente técnico con este reportaje. Intentaremos llevarles más adelante esta información porque les vamos a contar, amigos televidentes, que en otro tema, a través del decreto 980, el presidente de la República, Lenín Moreno, designó a José Javier de la Gasca como el nuevo secretario anticorrupción de la presidencia, en reemplazo de Dora Ordóñez, quien presentó su renuncia en diciembre, pero permaneció en el cargo hasta el 11 de enero pasado. De la Gasca es abogado especializado en Derecho Penal y se ha desempeñado en el sector público como experto consultor de la Vicepresidencia de la Asamblea Nacional y juez de garantías penales del Guayas. Además, el presidente de la República, Lenín Moreno, viajó a Suiza, donde participará del Foro Económico Mundial. El primer mandatario se reunirá con representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros jefes de Estado. El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo el anuncio de su viaje a Suiza desde el aeropuerto de Tababela, pues formará parte del Foro Económico Mundial, considerado uno de los más importantes a nivel global, y que se desarrollará desde el 21 hasta el 24 de enero. El primer mandatario recalcó que prevé reunirse con representantes del Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo que mantiene Ecuador con el organismo. Conversaremos acerca de las condiciones, acerca de las tareas que nos corresponde cumplir, ventajosamente ahora en otras condiciones muy diferentes a las que antes exigía el Fondo Monetario Internacional. Dentro de su agenda, el primer mandatario también tiene establecido reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo sobre los bonos sociales que pretende adquirir Ecuador para la construcción de viviendas. Por primera vez ese bono social es hecho con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo que permite obtener la posibilidad de otorgar créditos hasta 1.350 millones de dólares destinados a la construcción o a la adquisición de vivienda. Además, el presidente mantendrá un conversatorio con la canciller alemana Angela Merkel y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El Foro Económico Mundial es una organización que reúne a los principales mandatarios de organizaciones internacionales y dirigentes de varios países. Uno de los temas más importantes que se tratará este año será el calentamiento global, informó Marilyn Jaramillo. La Comisión de Justicia tiene represado el informe para segundo debate de las reformas al Código de la Función Judicial. Aún se están receptando insumos y nuevas propuestas para esta ley. En septiembre de 2019, la Secretaría Anticorrupción entregó a la Asamblea un proyecto de reforma a la Ley de la Función Judicial, en la que se planteó la creación de tribunales especializados anticorrupción. El discurso fue dar celeridad a esta propuesta. Desde la presidencia de la Asamblea nosotros vamos a darle la prioridad. Pero la realidad es otra, pues la Comisión aún tiene pendiente la aprobación del informe para segundo debate de esta ley desde hace más de un año. Falta de voluntad política para que se puedan poner los temas importantes y prioritarios en la discusión, en el debate. Si he solicitado, puede llegar a ampliar un poco este informe porque ahí existen nuevas aportaciones. De acuerdo a Jimena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, están trabajando en esta ampliación. Y de esa manera incorporaríamos y haríamos una reforma más potente, ojalá aprobada en marzo. Y hacer como hicimos el Código Penal, que vaya al Pleno y después unificar los informes. Además de los tribunales especializados, hay propuestas como las del Consejo de la Judicatura entregadas esta semana a la legislatura, que plantean el retorno de la vacancia legislativa y la reelección única de notarios. La Constitución dice que deben estar en funciones por 6 años y serán reelegidos por una sola vez. A decir de Germánico Maya, las reformas son intrascendentes. El notario se genera su propio recurso, no es una carga para el Estado. Creo que eso contradice los principios del espíritu constituyente, que no pueden ser los cargos indefinidos y peor hereditarios. Para Maya, lo que el sistema judicial necesita es la preparación de sus funcionarios. Que permita garantizarnos la integridad moral y profesional del juez. Se ha priorizado por parte del Consejo de la Judicatura la cantidad de fallos. Se ha dejado a un lado la calidad de fallos. Y esta capacitación sería el complemento que va de la mano con la normativa reformada que daría un aire al sistema de justicia en el Ecuador tan cuestionado. Sin embargo, el tema aún está en discusión y por lo menos en los próximos meses continuará así. Informó Carolina Basante.
Representantes de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador aseguran que el gobierno no ha cumplido con el pago del incentivo jubilar, por lo que saldrán a las calles. De inmediato, el Ministerio de Finanzas aseguró que se retoma el pago de compensaciones, pues se habrían asignado 559 millones de dólares para dichas cancelaciones. El año pasado, tras un acuerdo con el gobierno para el pago del incentivo jubilar, los maestros levantaron su huelga de hambre que mantenían en los exteriores de la Asamblea Nacional, esperando que dicho acuerdo se cumpla. Sin embargo, han pasado 6 meses desde la firma de aquella acta el 7 de agosto de 2019 y un porcentaje de maestros aseguran que siguen impagos. Exigimos el pago inmediato. Y planean más protestas. Nos vemos forzados a recurrir nuevamente a calentar las calles. Nosotros la vamos a iniciar en la última semana de enero. Según mencionan, el gobierno arrastra una deuda con los jubilados desde el 2008. Del 2008, 9 y 10 son 8.600 maestros que no han sido cancelados en la totalidad de acuerdo a la ley interpretativa. 8.600 maestros. Jubilados desde el 2015, 16, 17 son 1.700 maestros que no se han pagado, a pesar de que están validadas las carpetas. Y 4.500 maestros que ni siquiera se validan los documentos. Es por ello que le piden al presidente de la República, Lenín Moreno, el cumplimiento de los acuerdos. Pero hay más. Ellos aducen que más de 1.000 maestros han fallecido sin haber recibido el incentivo jubilar. Que de 1.100 maestros fallecidos apenas se ha pagado a 50 familiares. De inmediato hubo respuesta del Ministerio de Finanzas y mediante un comunicado aseguró que se retoma el pago de compensaciones a los jubilados del sector público a escala nacional. Además, indica que en los próximos días, sin especificar fecha, se iniciará el pago en efectivo para los jubilados con más de 70 años de edad y con enfermedades catastróficas, así como para los jubilados del sector de la educación de los años 2008, 2009 y 2010. Pues en el presupuesto general del Estado del 2020 se estipuló un valor de 559 millones de dólares para el pago de compensaciones jubilares. De su lado, los maestros esperan sus pagos inmediatos, informó Marilyn Jaramillo. La dueña de la clínica estética donde perdió la vida una mujer en el 2019 sale a dar la cara a través de su abogado defensor para afirmar que su título de especialización en cirugía plástica no es falso, como lo denunció la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, mismos que se habrían otorgado en Cuba. Fernando King lleva adelante la defensa técnica de la doctora H. Romero, dueña de una clínica estética ubicada en el norte de Quito, en donde el pasado 2 de agosto perdió la vida Andrea Rodríguez, de 35 años de edad, cuando se iba a someter a una cirugía estética. No hay ningún paciente insatisfecho de la doctora. El único inconveniente entre comillas que existió es lo de esto de aquí, por uso del quirófano de la doctora. La doctora no intervino en este procedimiento quirúrgico. Sin embargo, a H. Romero se la relaciona con los 6 títulos falsos que habrían sido otorgados por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba, en la especialidad de cirugía plástica. La doctora Romero no estudió en Cuba. Lo que hizo es homologar un título. Pero ella tiene su título de especialización, insisto, en la Universidad de México. Los familiares de la víctima mortal van más allá y denuncian que la clínica tampoco contaría con los permisos de funcionamiento correspondientes. No puede una clínica de esta magnitud funcionar con permisos de consultorio odontológico o como una clínica del día, que solo puede hacer cosas básicas. Totalmente falso. La clínica cuenta con todos los permisos de ley. La denuncia está planteada. Andrea, de acuerdo a la autopsia, falleció por un edema agudo de pulmón. Por negligencia médica, por muerte culposa. Estamos a la espera de que pase de la Fiscalía Administrativa a la Fiscalía de Personas y ya se empiecen con el tema de clausuras, medidas cautelares. En esta semana se reunió Agustín Albán, titular de la Secretaría de Educación Superior, con Diana Salazar, fiscal general del Estado, para vigilar de cerca el desarrollo de la investigación. Estaba en la fe pública la denuncia, posiblemente se mueva a temas de crimen organizado. Hemos detectado, por ejemplo, algunos gestores comunes en el proceso y seguimos trabajando para asegurarnos que el registro de títulos es seguro y que no existan estos inconvenientes. Yo creo que eso es producto de la ignorancia.
¿De qué crimen organizado estamos hablando? Pérdida de una vida que dejó al descubierto posibles irregularidades en la obtención de títulos de especialización en el campo médico, informó Héctor Romero. Así es, tras 4 días, el Cuerpo de Bomberos informó que el incendio en el Cerro Casitagua, que dejó 4 elementos heridos y 280 hectáreas consumidas, se encuentra controlado. Autoridades confirmaron que el siniestro fue provocado. Transcurrieron 4 días hasta que bomberos de Quito y de varios cantones de la Sierra Centro y Sur del país, militares, guardaparques y funcionarios municipales lograran controlar el incendio en el Cerro Casitagua. Cientos de hectáreas, además de flora y fauna, fueron afectadas. Aproximadamente 280 hectáreas que han sido afectadas, las mismas que se irán corroborando en el transcurso de los días. Durante la emergencia, la temperatura del suelo superó los 80 grados centígrados, por lo que se continuará monitoreando el cerro durante algunas horas más. 48 horas más que vamos a estar monitoreando la escena por tierra y por aire, ya sea con helicópteros o con drones con cámaras térmicas. Las condiciones climáticas y la topografía tornaron difícil la tarea de los organismos de socorro. El resultado, 4 bomberos heridos. El primer día tuvimos un compañero que tuvo una esguince de tobillo grado 2 y el día de ayer tuvimos un pequeño incidente también con 3 compañeros que al momento de evacuar una de las zonas que sufrió una reinición de un incendio demasiado brusco con vientos de más de 30 kilómetros por hora, sufrieron quemaduras de primer grado en la planta de los pies. Tras la extenuante jornada, las investigaciones preliminares determinaron las causas del incendio. Que no existe una fuente natural para el inicio del incendio, todo lo contrario, que hay fuentes externas en espacios específicos en 4 metros cuadrados donde se generaron 2 focos de fuego. El uno se extinguió y el otro fue el que inició la propagación del incendio. Mientras la persona que fue detenida por la presunción de haber ocasionado el siniestro fue liberada, pues no se pudo confirmar su culpabilidad, informó Sofía Vintimilla. Cientos de bomberos controlaron el incendio suscitado en el Cerro Casitagua. Los miembros de la Casaca Roja, comprometidos con su labor, se enfrentan al miedo, la adrenalina y los peligros por las llamas e inmensas columnas de humo en topografías complejas. Continúan parte de las experiencias a las que se enfrentaron y vamos a presentarles en el siguiente reportaje. Vamos ya a salir, ahorita estamos listos ya para salir a Al menos 200 bomberos de Quito fueron convocados para atender el incendio en el Cerro Casitagua, ubicado en la parroquia de Pomasqui, en el noroccidente de la capital. La alerta se recibió el martes aproximadamente a las 10 de la mañana y de inmediato las brigadas de la Casaca Roja llegaron al sitio. Grandes columnas de humo y fuego tuvieron que enfrentar durante 4 días. Muchos permanecieron en el lugar día y noche con poca comida y sin poder dormir. Ya que son incendios bastante traicioneros, digámoslo así, porque parecen a simple vista que están controlados, pero hay que mantener un control permanente durante varias horas posterior a todo el día y toda la noche. Las condiciones climáticas y las pendientes que alcanzaban inclinaciones de al menos 70 grados complicaron la tarea. Sin embargo, el compañerismo y el compromiso con la ciudad logró que nadie desmaye. Las fortalezas de unos vienen a suplir las debilidades de otros y se respira bastante compañerismo acá en el trabajo. Bomberos somos un grupo bastante unido, bastante compacto y pues eso nos lleva al éxito de las operaciones. Pese a que este tipo de emergencias muchas veces provoca que algunos bomberos resulten heridos, para quienes están al mando de las brigadas, son momentos difíciles que hay que superar pronto, pues el fuego no da tregua. Estábamos con combate con fuego vivo. Entonces teníamos vientos cambiantes, una pequeña chispa, una pequeña pavesa de fuego pasó a otro lugar y por acción del viento se encendieron 2 lugares simultáneos. Entonces les estaba encerrando el fuego, por eso tuvieron que huir del lugar. Además, sus familias, el amor a su trabajo y su fortaleza son necesarias cuando se enfrentan con picos y palas a las llamas. Algunos bomberos comentaron que segundos antes de iniciar la tarea deben tomar aliento.
Es bastante gratificante escuchar a los seres queridos una vez que uno va con el deber cumplido. De igual forma, cuando no se logran los objetivos planteados, cuando tenemos situaciones adversas, también es algo que la familia a uno le conforta. Diego y Alejandro llevan 13 años en el Cuerpo de Bomberos de Quito, y al preguntarles si se arrepienten de haber decidido ser bomberos, con una sonrisa orgullosa responden que no podrían dedicarse a otra cosa. En un inicio era algo que me llamaba la atención. Conforme pasó el tiempo, me encanta, me fascina. Ahora esto es mi vida. Siempre es bueno ser útil a la sociedad y para mí pues es la institución más noble que existe en el mundo. Una vez controlado el incendio, las jornadas de liquidación hacen que su ánimo se estabilice, pues en esta ocasión no hubo víctimas que lamentar, pero sí un ecosistema afectado, el cual tardará años en recuperarse. Informó Sofía Vintimilla. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante en el Valle de los Chillos, en Quito, una persona falleció y otra quedó herida después de permanecer atrapados tras un deslizamiento de tierra. Además, alias Peluco fue capturado por la Policía Nacional en el cantón La Libertad. Cámaras de seguridad del vehículo captaron las imágenes cuando el antisocial amedrentó con cuchillo en mano al conductor. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, una persona falleció y otra quedó herida después de permanecer atrapados tras un deslizamiento de tierra. El hecho ocurrió en el sector del Puente 2, vía al Valle de los Chillos. El suceso, donde un hombre de aproximadamente 35 años perdió la vida, ocurrió en horas de la tarde de este viernes. Él junto a otro obrero realizaban trabajos de alcantarillado. Una persona aproximadamente de 50 años de edad, de sexo masculino, fue extraída por personal del Cuerpo de Bomberos. Lastimosamente, la segunda víctima lo encontramos ya fallecida y le extraemos. Una vez que la tierra se deslizó hacia ellos, quedaron atrapados. Posteriormente, al menos 30 bomberos iniciaron el rescate. Hicimos una rápida evaluación, constatamos que las personas se encontraban en el interior. Al lugar llegaron 2 unidades contra incendio, 2 unidades de rescate, una camioneta logística, una ambulancia del Cuerpo de Bomberos. Realizamos las acciones, los procedimientos y les procedemos a liberar. Sobre estas personas que realizaban dichas labores, no se precisó si eran trabajadores de la empresa municipal de agua potable o contratistas independientes. ¿Ellos son trabajadores de la empresa de agua potable? Se realizaban realizando trabajos de alcantarillado en el sector. Al caer la tarde, el cuerpo del occiso fue llevado por criminalística hasta medicina legal. Sus familiares deberán realizar los trámites legales correspondientes para retirar su cadáver y brindarle cristiana sepultura. Informó Javier Rosero. Alias Peluco fue capturado por la Policía Nacional en el cantón La Libertad. Cámaras de seguridad del vehículo captaron las imágenes cuando el antisocial amedrentó con cuchillo en mano al conductor para después robarle el dinero y el teléfono celular. El presunto delincuente tiene 12 detenciones anteriores y fue puesto a órdenes de las autoridades. En el cantón La Libertad, la policía logró capturar a Félix P., ciudadano conocido con el alias de Peluco, acusado de robar con arma blanca a un taxista. El atraco quedó grabado en la cámara del vehículo. Después de la denuncia, la policía inició el rastreo del antisocial, logrando ubicarlo. Del asalto que sufrió un señor taxista aquí en la provincia de Santa Elena, ¿no? De alias Peluco. La rápida intervención pues permitió que hoy esté ya detenido. Según la denuncia, señala que el involucrado tomó la carrera del taxi aproximadamente a las 5 de la mañana. En el trayecto sacó de entre su ropa un cuchillo con el que amedrentó al conductor y se le llevó el dinero y su teléfono celular. El individuo posee varios antecedentes. Tuvo 12 detenciones anteriores y actuaba con la misma violencia. Pues este es nuestro pedido, pues que se revise estos casos para que se aplique lo que la justicia determina ante estas eventuales asaltos a mano armada con violencia. Después de una persecución, la policía pudo localizar al presunto delincuente y lo puso a órdenes de las autoridades competentes para la realización de la audiencia de formulación de cargos. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. En la ciudad de Machala, provincia del Oro, una mujer falleció tras ser atropellada por un bus urbano. El conductor del vehículo se dio a la fuga. Las autoridades investigan el caso.
El trágico accidente se suscitó en las calles Boyacá y Páez, en pleno centro de la ciudad de Machala. Sobre la calzada se hallaba el cuerpo sin vida de Zoila Calderón Martínez, de 63 años de edad, quien fue arrollada por un bus de transporte público. Bueno, parece que el señor iba distraído, de pronto no vio a la señora pasar. O sea, son puntos ciegos que no se ven. A veces uno por eso tiene que estar bien precavido, no solo mirar el semáforo, sino mirar también el que va pasando. Según testigos, el incidente se produjo en momentos que la víctima cruzaba la calle Boyacá sin percatarse que el autobús venía en la misma dirección. Las autoridades de control, basados en testimonios de ciudadanos, presumen lo siguiente. Lo que se podría ver, un posible arrollamiento por exceso de velocidad aquí en el lugar. El conductor, viendo lo que había sucedido, se dio a la fuga dejando abandonado el vehículo y a los pasajeros. Agentes de la Unidad del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, en coordinación con personal municipal, realizaron la inspección en la escena de la tragedia, dando inicio a las investigaciones. El posible causante es un vehículo, el bus, el que podemos ver en la parte posterior. Zoila era conocida en el sector y como todos los días salía a hacer las compras en el mercado central, pero esta vez la muerte se le cruzó en su camino. Su cuerpo fue trasladado hacia el Centro de Medicina Legal para la necropsia de ley, mientras el personal del Cuerpo de Bomberos realizaron la limpieza de la calle. Desde Machala, informó Richard Ceballos. Un vehículo quedó parcialmente incinerado luego de que un sujeto le prendiera fuego en el norte de Guayaquil. El hecho fue captado por una cámara de videovigilancia. Fíjese bien en este video, pero en detalle al auto rojo que está estacionado. De a poco vemos cómo un desconocido llega donde está el automotor. En cuestión de segundos, el sujeto se pone violento. Después de un segundo intento, con una piedra logra romper el vidrio de una de las ventanas del carro. Las cosas empeoran. El fuego consumió parcialmente el automotor. Habitantes de la 12ª etapa de la Alborada, norte de Guayaquil, llamaron de inmediato a los bomberos. Vecinos de la zona trataron de sofocar las llamas. Para el capitán Denis Novillo, jefe policial del sector, asegura que la autoridad de seguridad ya está investigando el caso. Fuimos alertados por un incendio de un vehículo provocado por un ciudadano que inicialmente lanza un objeto contundente a la ventana del vehículo y posterior ingresa un líquido inflamable que posterior a esto lo prende con un fósforo y causa el incendio del bien mueble. Y que en los próximos días se tendría detalles del sujeto que inició todo. Sí, las unidades de criminalística que inicialmente tomaron el procedimiento ya tienen los elementos de convicción necesarios para proceder a la captura del ciudadano. Informó Julio César Saona. Eric Joel, de 10 años, se convirtió en el primer niño en ser coronel de policía del Ecuador por un día. Esta designación obedece a su heroísmo, demostrando en el rescate de sus compañeros, luego de que el vehículo en el que viajaban a su escuela cayera a un barranco el pasado 13 de diciembre. Con todos los honores de un alto oficial, Eric Shawi, niño de 10 años, oriundo de un sector del Cantón Girón de la provincia de Azuay, fue designado en una ceremonia castrense comandante por un día de la Policía Nacional. Este reconocimiento se lo hizo por su heroísmo y valentía en el rescate con vida de sus 5 compañeritos que viajaban junto con él en un vehículo que cayó a un barranco. Yo dejé la mochila y después me fui a ayudar a los otros y después le saqué a 4, después a los otros sacando. Este primer reconocimiento a su heroísmo por la institución armada obedece a que, a decir de sus padres, sueña ser policía. Por ello, la importancia dada por la entidad responsable de este acto. Dios lo permita, tú puedas entrar en las filas de la institución, porque tú tienes en tu interior ese servicio a los demás. En la ceremonia que se llevó a cabo en el comando número 6 de la policía, estuvieron presentes los padres del niño héroe, autoridades policiales y civiles, compañeros de Eric e invitados especiales. Totalmente emocionado, el menor participó de toda la programación en su honor.
Hasta dio sus primeras órdenes a la tropa presente. A más de este reconocimiento, el pequeño recibió varios presentes de algunas instituciones, entre ellas una laptop y computadoras tanto para él como para la escuelita donde estudia. Todos estaban emocionados por esta actitud del niño héroe. Yo siento feliz de verle a mi hijo así. Entonces ahí el que le gustaba, dice, los carros de la policía, que gustaba el uniforme, dice, para poder llegar yo rápido a los niños cuando están enfermos, llegar a ver, ayudar a la gente cuando están robando. Ayuda así, para ayudar a las personas así cuando están robando. Ahora se espera más ayuda gubernamental para que el niño, por más héroe que sea, no podrá caminar 2 horas diarias desde su hogar a su centro de estudio. Caminan de arriba, bajan las 6 y ellos casi llegan a las 8 acá abajo. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Ha transcurrido un año desde que la cadete ecuatoriana Sofía Chico Vallejo falleció en el atentado terrorista en una escuela policial de Bogotá. Familiares de la víctima hoy reclaman al gobierno ecuatoriano el ascenso post-mortem, promesa que hasta el momento afirman no se ha cumplido. Los honores policiales fueron en Escuela General Alberto Enríquez Gallo, en Quito, donde la prensa no tuvo acceso. Aquí se recordó un año de fallecimiento de la cadete Sofía Chico Vallejo, quien perdió la vida en el atentado terrorista en una escuela policial de Bogotá. A mí me ha pegado mucho porque la pérdida de un hijo no tiene nombre. El rostro de su padre muestra el dolor al recordar el atentado terrorista en Colombia, cuando un vehículo del ELN, Ejército de Liberación Nacional, irrumpió en las instalaciones de la Escuela General Santander, en la capital colombiana, dejando como resultado 22 cadetes fallecidos, entre ellos, Erika Sofía Chico. Durísimo, durísimo. Los primeros meses fueron fuertes. Demasiado fuerte por la manera en la que murió mi hija. Tras el fallecimiento de Erika, el gobierno repatrió su cuerpo. Ya en el país, brindaron los honores y se ofreció un ascenso post-mortem. Sin embargo, esta promesa, dicen sus padres, aún no se ha cumplido. Me dijo que ahora nos iban a entregar la resolución, pues no fue así. O sea, sí es un poquito molestoso ese tipo de cosas que le ofrezcan y luego no le cumplan. Los padres de Erika, Elizabeth Vallejo y Roberto Chico, reclaman al gobierno ecuatoriano que oficialicen su pedido, pues en Colombia se otorgó la nacionalidad por adopción y reciben beneficios pensionales y prestacionales mismos que recibe un subteniente de la Policía Nacional. Sobre este tema dialogamos con el canciller José Valencia, pero tampoco precisó una fecha. No le podría decir este rato al respecto, eso concierne sobre todo al Ministerio de Gobierno, a la Policía Nacional, pero estoy seguro que ese reconocimiento, si no se ha realizado ya, se lo efectuará conforme a las normas que regulan la vida de la institución policial. Mientras tanto, en Colombia, la policía rindió un homenaje póstumo a los 22 cadetes que murieron en el atentado. El presidente Iván Duque estuvo presente en la ceremonia. Informó Ismenia Solórzano. Que tengas un buen programa y un buen fin de semana. Una buena noche para ti, Banfer. Pasen bien, amigos. Y gracias a ustedes, amigos, por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.